Hola, bienvenidos a la clase de estadística. Continuando con el estudio de las medidas de posición, hoy vamos a centrarnos al estudio de los cuartiles, los deciles y los percentiles. En una serie de datos, generalmente se ubican en los valores centrales tres medidas de tendencia central. Hablamos de la ubicación de esos datos cuando consideramos en un gráfico, en un polígono de frecuencia, y ya estudiamos en videos anteriores que esas tres medidas de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética es el punto de equilibrio del polígono de frecuencia, la mediana es aquel que divide exactamente por la mitad a los datos, y la moda es donde se ubica el pico más alto de la curva. En esta ocasión vamos a estudiar a los cuartiles, que son las medidas que dividen a los datos en cuatro partes iguales, es decir, 25% cada uno de ellos. El primer cuartil, que se representa por Q1, divide en 25% inferior y el 75% superior, considerando siempre el polígono de frecuencia. El Q2 es igual a la mediana, porque deja el 50% por debajo a los datos y el otro 50% por encima. El Q3 es la medida de posición que deja el 75% de los datos por debajo y el 25% de los datos por encima. Otras medidas de posición son llamados también los deciles. Los deciles dividen a los datos en 10 partes iguales y se representan por D sub I, en donde va desde 1 la I hasta 9. Mientras que los valores que dividen a los datos en 100 partes iguales se llaman percentiles y se representan por P sub I. Eso va desde P sub 1 hasta P99. El quinto decil y el 50º percentil se corresponde con la mediana. Los percentiles 25 y 75 se corresponden con el primer y tercer cuartil respectivamente. En su conjunto tenemos que considerar que los cuartiles, los deciles, los percentiles y otros valores obtenidos por subdivisiones análogas de los datos se llaman cuantiles. Vamos a estudiar algunos de estos para datos no tabulados, pero en su conjunto vamos a estudiar para los datos tabulados, que es nuestro motivo de interés. Bueno, para empezar, tenemos a los datos cuando son pequeñas muestras, es decir, no necesitamos realizar una tabla de frecuencia. Lo que hacemos es ordenar esa serie de datos y, por ejemplo, para los cuartiles dividimos en 4 partes. Ustedes pueden fijarse, aquí tenemos unas líneas divisorias en el cual deja el cuartil 1, deja el 25% por debajo y el 75% por encima. Para hallar ese primer cuartil, lo que tenemos que hacer es sacar el promedio de estos valores que corresponden a los extremos de esta línea. Es decir, para este caso, 3 más 5 dividido 2 me indica que 4 corresponde al 25% de los datos para abajo, o 4 va a ser superado por el 75% de los datos. Y así de cada uno tenemos, por ejemplo, para Q2, el promedio de estos dos valores, en este caso es 7.5, y Q3 es el promedio de estos dos valores, que en este caso da 9. No vamos a profundizar mucho en este tema porque para lo que es el caso real, siempre están los datos en forma tabulada para muchos datos. Y para cuando tenemos muchos datos, tenemos que considerar esta fórmula.
Es parecida a la fórmula que ya utilizamos para la mediana, con una pequeña modificación. Si ustedes se fijan, en esta zona es lo que tiene la modificación y el resto es todo igual. En esta zona tenemos que el divisor es 4, puesto que los cuartiles lo que hacen es dividir a los datos en 4 partes, y también se le agregó esta variable que es i, en el cual me está indicando en qué posición tengo que hacer el cálculo, si es el primer cuartil, el segundo o el tercer cuartil. Entonces, así como habíamos hecho en la mediana, lo primero que tengo que hacer es este cálculo. Para poder entender mejor, vamos a ir a nuestra planilla de Excel para poder entender mejor el concepto y el cálculo de un caso real. Del video anterior tenemos la siguiente tabla en el que teníamos expresado las alturas en centímetros, esa es la variable de estudio, la variable independiente, y las alturas de 100 estudiantes de una universidad. Aquí tenemos la frecuencia absoluta, estos son los intervalos, tenemos 5 intervalos, esta es la marca de clase, la frecuencia acumulada, y esta columna habíamos hecho el cálculo para poder hallar la medida. También tenemos acá expresados los valores centrales, que como ya se había mencionado en el video anterior, estas 3 medidas centrales, cuando trabajamos con una distribución normal, tienen que ser todos aproximados. Ahora vamos a hacer el cálculo de los cuartiles, es decir, de estas 3 medidas de posición. Tenemos que recordar que el primer cuartil deja el 25% por debajo a los datos y el 75% por encima. Vamos a hacer este cálculo. En primer lugar, si vamos a calcular el primer cuartil, la i va a corresponder a 1, la n va a corresponder a 100 dividido 4. Entonces, en esta zona voy a hacer el cálculo. Esto es para indicarme que tengo que hacer para el primer cuartil. Entonces, para el primer cuartil voy a hacer más 1 por el tamaño, que en este caso es 100, dividido 4. Es decir, el 25 me indica el 25% de los datos se encuentran en esta columna que tengo que ubicar. ¿Dónde está el 25? 5, esto significa hasta 5 alumnos, hasta 23 alumnos, hasta 65 alumnos. Como yo tengo que considerar que el primer cuartil es 25, entonces en este intervalo está ubicado el primer cuartil, o sea que el 25% por debajo y el 75% por encima. Considerando la fórmula, entonces hacemos acá el cálculo. Escribimos más límite inferior, 66, más tamaño, la diferencia de estos dos límites, que en este caso es 3, por paréntesis, este cálculo, y por n sobre 4 está aquí. Antes voy a poner más, menos la frecuencia acumulada anterior. Esta es la columna de la frecuencia, aquí está la frecuencia acumulada, y la anterior va a ser esta, dividido la frecuencia de clase, que en este caso es 42. Tengo que hacer un cambio acá con mi paréntesis. Voy a cambiar, tiene que cerrarse aquí mi paréntesis, porque esto es mi numerador de la fracción. Entonces, tengo que el valor del primer cuartil corresponde a 66,14. ¿Esto qué significa? Significa que el 25% o menos de los estudiantes tiene una altura de 66,14 centímetros o menos, y el otro 75% de los estudiantes tiene una altura de 66,14 centímetros o más. Bueno, seguimos. Vamos a hacer el cálculo de Q2. Habíamos dicho que
El Q2 corresponde a la mediana, porque ambos dejan el 50% de los datos. Aplicando esta fórmula, aquí sería 2, porque es el segundo cuartil, por n dividido 4. En esta celda voy a hacer ese 2 por n dividido 4, entonces sería más 2 por 100 dividido 4. Es el 50%. Nos vamos a la columna que corresponde a F acumulada y nos fijamos que tiene que ser 50. Acá tenemos hasta 5, hasta 23, hasta aquí. Nuevamente nos determinó que el 50% de los datos se ubica en el tercer intervalo. Y para eso aplicamos otra vez la fórmula, va a ser más límite inferior, más tamaño del intervalo por paréntesis, más 2 por n sobre 4, aquí tengo ese cálculo, menos frecuencia acumulada anterior, aquí tengo dividido la frecuencia de clase, que en este caso sigue siendo otra vez 42. Aquí voy a corregir mi paréntesis, tiene que estar ubicado aquí. Y entonces, de esta manera, tengo que el valor promedio, perdón, el valor medio se encuentra en 67,93 centímetros, que es el 50% para abajo y el 50% por encima. También comparamos que este valor de Q2 es igual al valor que nos había dado en la mediana. Y por último, vamos a hacer el cálculo del tercer cuartil, o el 75% por debajo o el 25% por encima. Nuevamente voy a hacer el cálculo de esta zona de mi fórmula, pero acá le voy a ubicar 3 por n dividido 4. Entonces, aquí va a ser más 3 por el tamaño 100 dividido 4. Este va a ser el cálculo que tengo que considerar en esta columna. Salió 75. Entonces, este es hasta 5 estudiantes, hasta 23 estudiantes, hasta 65 estudiantes y hasta 92. En esta zona tengo que encontrar el 75% para abajo de los estudiantes. Para poder considerar el intervalo, voy a pintar esta zona en un color celeste para considerar todos los valores sin temor a equivocar. Para eso, aplico la fórmula, va a ser más, límite inferior es 69, más el tamaño del intervalo 3 por paréntesis, más 3 por n dividido 4 menos la frecuencia acumulada anterior es este, y ahí tengo que dividir por la frecuencia en donde está ese cuartil, que en este caso es 27. Voy a cambiar nuevamente mi paréntesis, que tiene que estar ubicado aquí. Este es el valor que corresponde al 75% o menos de los estudiantes. Este número, 70.11 centímetros, es la altura que corresponde al 75% por debajo de los estudiantes, y el 70,11 centímetros corresponde al 25% o más de los estudiantes. Bueno, de esta manera, entonces, tenemos que las tres medidas de posición, llamados cuartiles, dividen a los datos de 25 en 25. Tenemos que tener en cuenta que Q1 divide al dato en 25 por debajo, 75 por encima. El Q2 divide a los datos en 50 y 50 y se corresponde a la mediana. Y el tercer cuartil divide a los datos en 75% por debajo y 25% por encima.